En nuestro segmento interactivo es momento de hablar de un tema que tiene preocupada a gran parte de la población ecuatoriana. Estamos hablando del sicariato. Y es que 3 eventos en 3 ciudades diferentes han conmocionado a los ecuatorianos debido a la violencia con la que se están registrando este tipo de ajuste de cuentas. Pero, ¿qué es el sicariato? ¿Cuán profundo ha ingresado en la sociedad ecuatoriana? ¿Y qué se puede hacer desde todos los aspectos de la sociedad para minimizarlo? Veamos el siguiente reportaje preparado por Santiago Ron. Del asesinato del presidente... Estos días varios hechos de sangre han conmocionado al país. En Manta, Lenín Chiriboga, presidente de la Junta Cívica, fue abaleado en el interior de su automóvil. Su esposa quedó gravemente herida y su hijo de 4 años recibió un disparo en su cuello que lo dejó parapléjico. El lunes el concejal esmeraldeño Wagner Castillo recibió 15 disparos en su cuerpo en la parroquia de Borbón, muriendo en el acto. Horas después, el pueblo linchó a un sospechoso. Nuevamente en Manta, tras la marcha por la seguridad, se realizó otro asesinato. En Quito, la muerte del conocido boxeador Jaime La Bestia Quiñones, que sucedió en el interior de un restaurante en el sector de La Mariscal al norte de la capital, se produjo cuando unos desconocidos le dispararon 4 tiros. Uno de ellos le impactó en la cabeza. Lo sorprendente fue que tras el asesinato, los empleados y el dueño del local arrojaron el cuerpo en la vereda, modificando así la evidencia, e hicieron salir a los clientes por la puerta trasera. Su hijo mayor Jaime se enteró por las redes sociales del hecho y nos contó lo duro que fue ver a su padre en la morgue. Lamentablemente encontré a mi papi, se podría decir, abierto el pecho y parte de su cráneo, de su cabeza. Solo me dediqué a llorar. Nos contó que extrañamente toda esa semana su padre les pidió a él y a su hermano cómo quisiera que fuera su funeral. Nos decía, Muchachos, del día que yo me muera, nos dijo, no quiero que me cremen, yo quiero que pudrirme y que los gusanos tengan algo que comer. Odiaba que lo lloren y peor que le guardemos luto. Quería vallenato hasta el día que se vaya, hasta el cementerio, hasta que estemos ahí, y cada vez que vayamos que le cantemos, porque eso lo hacía feliz a él. Que si en Moria primero pongan vallenato, oh, si no se lo ponían él venía a joder. Ahora prefiero esta condición, no poner vallenato y que venga a joder. Cosa comenzó muy niño, Jaime Quiñones. Nos dijo que su padre el día anterior al asesinato les pidió cuidar de su familia, sus hermanos y hermanas. Y sobre todo que no nos desviemos, que sigamos siempre por el buen camino, que él siempre va a estar con nosotros. Y esa fue la última vez que lo vi. ¡Pedimos justicia! ¡Justicia! 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 Estas muertes no tienen relación entre sí, pero la forma violenta, con disparos directos al cuerpo, habiendo seguido a las víctimas y con sangre fría, apuntan a la práctica del sicariato en nuestro país. Sicario es aquella persona que le pagan por asesinar a un blanco, no le importa quién sea, depende del blanco para cobrar la cantidad de dinero. Es una persona especializada que se mueve en motocicleta. Generalmente se trata de no hacerle conocer quién es la persona que le va a pagar, siempre hay un intermediario para que no sepan quién es el autor intelectual. Pero esta práctica no es nueva. En la historia se conoce que siempre han existido este tipo de asesinos. En la antigua Roma, uno de los casos más conocidos fue el asesinato de Julio César a manos de Bruto. A finales del siglo XIX en nuestro país, Faustino Rayo mató en plena luz del día al presidente Gabriel García Moreno. En los años 60, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, fue abaleado en su automóvil. La muerte del candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, causó conmoción. Y en nuestro país el líder político Jaime Hurtado también fue asesinado bajo esta modalidad. En el Ecuador, los homicidios y asesinatos son, después de los accidentes de tránsito, la segunda causa de muertes violentas. En el año 2011 se produjeron 2.345 homicidios y asesinatos. De estos, el 17% fueron por sicariato.
Pero ¿desde hace cuánto tiempo se ha instaurado como una práctica común en nuestro país? A partir del Plan Colombia, en otras palabras, a principios de este siglo, cuando muchas de las fases del conflicto colombiano, de las fases productivas de los narcóticos, y en este caso el sicariato de Colombia hacia el Ecuador. Para Carrión hay dos tipos de sicariato, el primero vinculado al crimen organizado y otro que es más de tipo social. Por poner un caso, problemas de linderos entre dos terrenos. Como el Estado no tiene capacidad de resolución ahí, porque probablemente el uno es ilegal y el otro también es ilegal. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues un sicario. Para Luis Saavedra de la Red Internacional de Derechos Humanos, esta práctica delictiva ha aumentado en el país como consecuencia del lavado de dinero del narcotráfico. El sicariato tiene algunas vertientes, ¿no? Y una de las vertientes muy fuertes es la vinculación con deudas que no están pagadas en el sistema informal, lo que nosotros conocemos como chulqueros. Los chulqueros a la vez están vinculados con sistemas de lavado de dinero del narcotráfico. El asesinato más es como un aviso para los demás deudores. Sacrifican uno y los otros deudores tienen ya el miedo, el temor y tienen que pagar. Alfredo, nombre ficticio de este hombre, quien trabaja en una entidad financiera, nos confesó que muchos de sus clientes han dejado de pagar sus préstamos para poder cumplir con los chulqueros, ya que con ellos su vida corre peligro. Estos chulqueros, ellos se acercaron al local de estos clientes y los amenazaron, les enseñaron un álbum de fotos en donde tenían a diferentes personas que no les habían querido pagar, los habían golpeado, los habían matado, que preferían no cancelarnos a nosotros, porque nosotros lo único que podíamos hacerles es un juicio. En cambio, las otras personas los habían amenazado con muerte. En el internet se puede encontrar avisos clasificados donde se ofrece y se pide este servicio. Por ejemplo, en este se busca un sicario y se está dispuesto a pagar $1.500 por matar a un ser humano. En este otro se lee: quiero eliminar a una persona común y corriente. Este sicario ofrece sus servicios con seriedad y profesionalismo. En este otro aviso se pregunta: ¿cuánto costaría matar a una mujer? Para el analista Carrión, el sicariato es consecuencia también de la crisis del sistema judicial, por lo que muchos optan por tomar la justicia por mano propia. Está generalizándose la justicia por la propia mano. Se estima que en el Ecuador hay aproximadamente unas 250 a 300 mil personas que portan armas sin permiso. Eso es justicia por la propia mano. Entonces aquí la violencia termina procesando la violencia con grados de violencia cada vez más altos. Detrás de cada acto de sicariato hay un autor intelectual. Este a veces no conoce directamente al sicario, sino que realiza la gestión a través de un intermediario. Si bien las estadísticas revelan que el Ecuador presenta menor índice de muertes por sicariato que otros países de América Latina, la sociedad ecuatoriana se encuentra alarmada por el nivel de violencia al que se está recurriendo para arreglar sus diferencias. Una realidad que tiene su rostro más triste en las víctimas de estos asesinos a sueldo, como la esposa de Quiñones y su pequeño hijo. Que dejaron a un niño sin el padre, a tan corta edad, de asimilar eso de que no lo voy a volver a ver. Entonces eso me duele mucho, que dejaron un hogar tan vacío. Y un poco de temor por la misma forma como falleció Jaime. Es terrible, es terrible. Y más la incertidumbre de decir por qué. El narcotráfico, el lavado de dinero y la justicia por mano propia son factores que aumentan el sicariato. Sin embargo, también existen otros factores más profundos y menos evidentes que podrían estar aumentando esta violencia: la degradación social y la pérdida de valores familiares a favor de una sociedad donde el lucro personal y el bienestar individual parecen valer más que el bien común, e incluso, cuando se recurre al sicariato, más que la vida humana. Nos encontramos en el set de la televisión, en el segmento interactivo, con el vicealmirante Homero Arellano. Es el ministro coordinador de Seguridad. Bienvenido, vicealmirante. Queremos preguntarle cuán grave es el tema del sicariato para el país y cómo lo ve el gobierno nacional. Bueno, estos casos de crímenes violentos nos sobrecogen, nos indignan y nos impulsan a exigir más a los estamentos, tanto de la policía, de investigación, a los operadores de justicia. Tenemos que precisar que este sicariato sustantivo derivado es un neologismo, no está aún tipificado. Nosotros aspiramos que la Asamblea cumpla este rol histórico
porque ya tenemos incluido en el Código Integral Penal. Es decir, no está tipificado como un crimen, como un delito en el Código Penal aún. Eso aún, es lo que se busca. No está aún, pero evidentemente a nosotros nos hace esa falta entregar esta arma a los jueces, a los fiscales, y nosotros esperamos que esto así sea recogido. Pero más allá de esto, nosotros vemos aquí una ruptura del tejido social, una ruptura producto de estos hogares disfuncionales, de esta falta de agenda para jóvenes, de una necesidad de un cambio estructural en el tema de la juventud. Es evidente que estas personas que pagan por matar a alguien buscan inclusive a menores de edad. ¿Por qué? Por su decisión, por su audacia, por su inexperiencia. Por su juventud, y por su juventud. Nosotros estamos como gobierno impulsando un programa integral. Nosotros vemos el problema en una integralidad. Estamos exigiendo a nuestra policía, la hemos equipado desde inicios de gobierno, una entidad llamada a ser la más noble de la sociedad, no tenía armas, se está completando los equipos de comunicaciones, tenían una vida realmente muy dura, sin condiciones adecuadas de vida. Hoy la policía está reflejando en sus procesos de investigación resultados evidentes. Una pregunta, perdón, Homero, tenemos una pregunta del público, Carla. Así es, hay algunos comentarios que se refieren, Jacqueline Campo desde Quito y también Omar Tobar, nos dicen, ¿qué tienen que ver las fronteras abiertas? ¿Es algo que contribuye a los casos de sicariato? Bueno, mucho se ha querido buscar una salida en el tema de fronteras abiertas. Echándole la culpa a la gente que viene de fuera. Las fronteras son porosas, las fronteras de la conectividad actual, las carreteras, el turismo, no pueden cerrarse, es imposible físicamente aquello, generar una muralla, pero tiene que establecerse mejores controles. Nosotros apostamos a las fronteras electrónicas y también a no estigmatizar al extranjero que viene a conocer nuestro país, un potencial turístico, y hacer los controles adecuados. De hecho, los porcentajes de extranjeros vinculados en criminalidad no es un porcentaje alto. Nosotros en la media hemos bajado en la región al 15.93, cuando podemos comparar ciudades como Acapulco, por ejemplo, donde la tasa de muertes violentas está en el orden de los 127.92. Es decir, que en términos comparativos nosotros estamos bajo una media de países andinos que está en el 23.47. Pero esto no nos halaga porque la sociedad ecuatoriana no estaba acostumbrado a violencia en los crímenes, más allá de si lo calificamos como crímenes violentos o sicariato. Nosotros entendemos esto como una evidente muestra del rompimiento de un tejido social en el que hay que trabajar en agenda para jóvenes, en el barrio seguro, en el barrio limpio, en la solidaridad que a veces se está perdiendo en ciertos segmentos de la sociedad ecuatoriana. Y como veremos en un momento más, podría tener mucho que ver el narcotráfico en los casos de sicariato, pues es obvio que el dinero mal habido, como conversábamos, es una de las fuentes de violencia en el país. Tenemos que dejarlo ahí, ministro, porque pues tenemos que dar paso a un corte y comentarles que en un momento más volvemos desde Medellín, porque la televisión viajó hasta donde se está grabando uno de los proyectos más ambiciosos de la televisión colombiana. Pablo Escobar, el patrón del mal. ¿Podría el Ecuador convertirse en la Colombia de los años 80? ¿Cuán grave es esto, además de endiosar a personajes que fueron nefastos para su comunidad? Pues esas son algunas de las preguntas que plantea esta serie y que nos planteamos todos. Queremos invitarle a que sigamos viendo el programa y pues nos vemos después del corte, en un momento aquí en la televisión.